Hola, buenos días. Esta es la clase de tercero de secundaria del Instituto Mano Amiga de Monterrey. Es la tercera clase que se va a dar. Debido a la imposibilidad de darla en vivo, yo ya les había avisado que toda esta semana voy a estar subiendo videos. Tú lo vas a poder encontrar por el etiquetado, pues si la estás viendo es que ya la encontraste. Así que sin más, vamos al tema. Dos de las preguntas que debes de contestar en la guía que hicimos para esta semana tienen que ver una con la reforma al artículo 27 constitucional en tiempos del presidente Salinas y con otra con el asunto de la crisis del 94, de diciembre del 94. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Ese es el tema de esta clase. Primero, no debemos olvidar, porque esto ya lo vimos cuando hablamos de la revolución y de lo que sucedió tras la revolución, que es la nueva constitución de 17, que el artículo 27 de la Constitución mexicana es el que establece las formas de la propiedad de la tierra en este país. Según ese artículo, hay dos principales formas de propiedad de la tierra, que es el ejido y la pequeña propiedad. En cuanto a la pequeña propiedad, salvo por el adjetivo de pequeño, no creo que sea necesario mucho explicar al respecto, simplemente es la forma legal de la tierra en México. En cuanto al ejido es otra cosa que ahorita vamos a dar un poco más detalle. En realidad, después de la revolución no fue sino hasta Lázaro Cárdenas que el grupo en el poder, el grupo Revolución en el Poder, cumplió las promesas que había hecho de una auténtica reforma agraria. O sea, los primeros, ¿qué les diré? De entre 1920 y 1934 que llega Lázaro Cárdenas al poder, realmente no hubo una modificación demasiado sustancial, sí la hubo, pero no tan sustancial de las formas de propiedad de la tierra en este país. Decíamos del asunto elegido. Elegido es, es, porque todavía legalmente existe, aunque ya prácticamente no hay. Elegido es una forma de propiedad de la tierra reconocida por el artículo 27, en la cual tierras federales, o sea, tierras del Estado mexicano, el Estado federal mexicano, o sea, de la nación, no de Durango o Coahuila, ¿no? Sino del Estado federal, se podían dar en usufructo a los campesinos. Usufructo significa que las podían usar como si fueran el dueño. O sea, ellos podían sembrar, trabajar de la tierra y beneficiarse de pues de esa tierra, o sea, de los productos de esa tierra. Sin embargo, no eran los dueños. El dueño seguía siendo el Estado mexicano, por lo que los campesinos no la podían vender. O sea, a ti te daban tu propiedad ejidal, 8, 5, 4, lo que fuera, hectáreas, y tú no lo podías vender. Eras dueño solamente de los derechos ejidales, no de la tierra en sí. Sí podías vender los derechos ejidales, o sea, podías trasladarle a cambio de un beneficio económico a otra persona tus derechos sobre esa tierra, pero no se podía fragmentar, no se podía cambiar el uso del suelo, por ejemplo, o sea, no podía ser que, por ejemplo, un, eh, un ejido se transformase, por ejemplo, en una zona habitacional. Eso había que hacer todo un proceso legal muy complicado para poderlo hacer. O sea, yo como campesino, si tenía una propiedad ejidal, no era dueño de ella. Además, el Estado, siendo el dueño de la propiedad ejidal, se reservaba el derecho, si se cumplían ciertas circunstancias, de poder recuperar esa tierra. Por ejemplo, si el campesino dejaba de trabajarla 2 años, esa era motivo suficiente para que se le quitase la tierra. La realidad de México, donde muchos campesinos pues tenían que emigrar a los Estados Unidos, tienen que emigrar a los Estados Unidos, pues a veces se presentaba mucho ese caso que unas tierras quedan abandonadas, y bueno, pues los de aquí ya se fueron y el Estado las volvía a repartir. Así que fue esa la realidad elegido. Eh, por otro lado, hay que decirlo, porque esto pues, también es así, que el ejido fue una de las formas que tuvo el Estado mexicano, el Partido Revolucionario Institucional, para decirlo claro, el PRI, de controlar al campesinado mexicano, porque bajo la amenaza de que si votabas en contra del PRI te podía quitar el gobierno, la tierra, pues los campesinos votaban en masa por el PRI, no porque les convenciese a lo mejor demasiado,
la verdad, la mayoría de ellos eran tremendamente escépticos en cuanto a la política, los políticos en especial, sino que bajo el temor de que el Estado mexicano te podía quitar la tierra y todo el mundo sabía que el candidato del PRI era el candidato del Estado mexicano, pues era una forma de control político tremendo. Por eso usted veía en esa época, las estadísticas decían que en el campo mexicano, a pesar de que era la parte de la economía más atrasada, más pobre, donde peor se vivía, pues votaba todo el mundo en masa siempre por el partido del gobierno, lo que es una contradicción. Usted se va a cualquier parte del mundo, los que viven peor siempre votan en contra del que está en el poder, casi siempre. ¿Por qué? Pues porque se le atribuye que están así de mal y que a lo mejor no lo provocó el que está gobernando, pero tampoco ha cambiado la realidad. Entonces, en el campo mexicano se daba esa contradicción, la parte más pobre, donde peor se vivía, y sin embargo las votaciones eran altísimas por el PRI. ¿Por qué? Por el ejido, porque bajo esta amenaza de que te podíamos quitar la tierra, entonces tú tienes que votar por nosotros, no tienes otra alternativa. Y dado que también los campesinos pues, no se caracterizaron en México durante el siglo XX y lamentablemente todavía no lo son así, por ser de la gente más educada que podría organizarse para defender sus derechos, pues el resultado fue esta lamentable situación en que la masa de campesinos ejidatarios eran, digamos así, la reserva de votos oficial del PRI. Como decía, la otra forma de propiedad era la pequeña propiedad. Aquí esa era una forma legal de propiedad de la tierra, el individuo era dueño de la tierra, podía hacer con ella más o menos lo que quisiese, pero se buscaba que fuese pequeño. Eh, Dependiendo de las zonas, podría variar entre 10 hectáreas y 300 supuestamente, porque como México es un país muy diverso, los climas son muchos, los suelos son también muchos, la disponibilidad de agua es muy variable, pues entonces se estimaba que en algunas zonas, lo que en unas muy fértiles y con abundante agua, 10 hectáreas eran suficientes para hacerla producir y tener ganancias, en otras se tenían que ser hasta 300, pudiera ser. Todo esto venía de que en la época anterior, durante el Porfiriato, la tierra en México había estado concentrada en muy pocas manos, las famosas haciendas. Entonces, lo que se quiso con estas disposiciones del artículo 27 constitucional destruir fue justamente las haciendas, y en buena medida se logró. Si bien es cierto que continuó habiendo haciendas durante toda la época posrevolucionaria y hasta el presente. Había pequeñas propiedades de 1.600, 1.700 hectáreas, lo que para nada es pequeña propiedad. Se recurría a una serie de artilugios legales para poder hacer eso. Por ejemplo, uno de los principales es que el dueño de esa vasta extensión demostraba que le había hecho mejoras a la tierra, que la tierra era muy productiva, en fin, que no convenía deshacer esa unidad productiva. Y efectivamente mucha gente, bueno, no mucha, algunas haciendas lograron sobrevivir en base al sistema, pero la mayoría eran de la famosa pequeña propiedad o del ejido. En la pequeña propiedad ahí no se daba tanto este control del régimen. Digamos que los pocos votos que solía tener la pequeña propiedad, perdón, los partidos de oposición en esa época en el campo, pues venían generalmente de gente de la pequeña propiedad. En 1992, estamos hablando de, a ver, 92 menos 17 son 82 menos 7, 75. 75 años después de que fuera redactado el artículo 27, el presidente Salinas de Gortari, que había llegado al poder en 1988, en una serie de reformas que hizo en esa época, entre las reformas que hizo, se hizo la reforma al artículo 27 constitucional. ¿Por qué se reformó y en qué consistió esa reforma? Se reformó por un motivo. Se decía que una de las razones por las cuales el campo mexicano estaba tan depauperado, o sea, tan pobre, es porque la gente no invertía en el campo. Y no invertía en el campo, uno, porque no podía ser propietario de la tierra, y dos, porque si llegabas a tener una propiedad que, teóricamente hablando, de acuerdo a la ley, excediese ciertos límites, el Estado te la podía quitar.
Y era algo tan fácil como que, por ejemplo, un grupo de campesinos te fueran a denunciar diciendo que tú en lugar, por ejemplo, de las 80 hectáreas que se permitían en ese lugar, tenías 84. Con eso bastaba, no para que te quitasen las 4 más que tenías, sino para que te quitasen toda tu propiedad y se la repartiese entre los campesinos que te habían denunciado. Entonces era un sistema que favorecía la delación. Por eso, uno de los argumentos que tuvo Salinas de Gortari para hacer el cambio del artículo 27 es que, tal como estaba, provocaba que muy poca gente se atreviese a invertir su dinero en el campo, porque el riesgo de que te quitaran tu propiedad, si empezabas a hacer mejoras y todo eso, pues era muy alta. Entonces, ¿quién va a invertir a un lugar donde probablemente pierdas todo? Entonces, la reforma consistió en decir que, bueno, primero ya no iba a haber más expropiaciones, o sea, ya las tierras iban a ser respetadas tal cual estaban, y segundo, que esto fue lo más controvertido, o sea, se permitió a través de esta reforma que si los ejidatarios, y todos los ejidatarios, tenían que ser todos, de un determinado ejido, por ejemplo, el ejido Progreso tiene 45 ejidatarios, ¿no? Si los 45 ejidatarios decidían que se podía volver propiedad privada ese ejido, el ejido se volvía propiedad privada. Y efectivamente eso es lo que empezó a suceder. Eh, la gente decía, bueno, pues sí, yo ya soy propietario de la tierra y no estoy así como una suerte de rentero de la misma. Eh, el argumento en contra de esto es que en los ejidos, especialmente los ejidos, es donde residía la mayor parte del campesinado miserable en México. Entonces, que al hacer esta reforma fue la principal crítica que se le hizo, lo que ocasionó Salinas de Gortari es que mucha gente que vivía en condiciones de pobreza muy marcada, viendo la posibilidad de hacerse con un dinero, si se ponían de acuerdo, se repartían la tierra y luego la vendían, iban a terminar igualmente, pues, no mejor, no igualmente, sino peor, es decir, en la absoluta miseria, porque lo que le iban a dar, el dinero que les iban a dar, pues les iba a dar a corto plazo un cierto beneficio, pero al acabarse, que iba a ser en un plazo muy breve, los iba a dejar sin la tierra y arruinados. Entonces, se decía, los críticos de la reforma decían que la ventaja que tenía el ejido es que al no poderla vender el campesino, tenía que estarla trabajando y al mismo tiempo no se podía deshacer de ella, por lo que digamos tenía, mientras la trabajase, el sustento más o menos asegurado. La contracrítica a esto sería decir, pues sí, pero la verdad de los hechos es que igual muchos campesinos a lo largo del siglo XX abandonaron las tierras ejidales por improductivas, que eran muy improductivas muchas de ellas, terminaron yéndose como braceros a los Estados Unidos y entonces pues ni trabajaban la tierra y terminaban igualmente arruinados. Entonces hay argumentos en varios sentidos. ¿Cuál es la verdad? Pues los dos tienen parte de verdad, es decir, los dos dicen cosas que efectivamente son ciertas. Sin embargo, yo reclamo un punto. En 1992, el campo mexicano, ya lo dije, era el más atrasado, verdaderamente el más atrasado, o la zona más, la parte de la economía más atrasada, llena de miseria y demás. En el año 2020, el campo mexicano sigue siendo así. En parte sí, hay que reconocerlo. Sí, hay muchos campesinos que todavía son braceros, que viven en condiciones de miseria, pero también hay que decir que hoy día México creo que es la sexta o octava, no me acuerdo, una cifra así, potencia exportadora de alimentos en el mundo, donde la balanza comercial es favorable a nosotros, o sea, la cantidad de productos agrícolas que vendemos al extranjero y la que compramos es favorable a nosotros, o sea, vendemos más de lo que compramos, en pocas palabras, y somos una potencia agrícola que nunca habíamos sido con el sistema de propiedad anterior. ¿Eso justifica la reforma al artículo 27? Yo te lo voy a decir, mi opinión, pero es mi opinión y recuerda que siempre hago yo diferencia entre lo que es mi opinión y lo que son los hechos. En mi opinión, sí. Hecho incuestionable lo que te dije. En 1992 éramos importador neto de alimentos, no exportábamos prácticamente nada, el campo estaba arruinadísimo. En el año 2020
somos una potencia exportadora, sobre todo de hortalizas y otras cosas. Muchos dicen, bueno, sí, pero eso se ha hecho en base a que ahora hay unidades productivas mayores y todo eso. Efectivamente. Pero hay que reconocer que se produce mucho más y de mucho mejor calidad. Y que a final de cuentas, el campesino miserable, pues iba a seguir siendo campesino miserable, no importa la forma de propiedad de la tierra que hubiera. Eso tiene otros motivos, otras razones. Entre ellas, uno muy importante que pocas veces se dice, que el campo en México está sobrepoblado. Si usted se fija en todas las economías del mundo, generalmente la población campesina, los países desarrollados, estamos hablando, Europa, Estados Unidos, Australia, esos lugares, eh, la cantidad de gente que vive en el campo es aproximadamente entre el 8 y 10%. Es la cantidad de gente que se dedica a las labores agrícolas. En México anda cerca, la última vez que supera 26%, ahorita probablemente anda cercano al 20%, pero igual estamos hablando de más del doble o de alrededor del doble. Eso significa que el campo en México está sobrepoblado, que hay más gente trabajando en labores agrícolas de las que debiera haber, lo que indica en una relación muy simple, si hay mucha gente que está dispuesta a trabajar y hay pocos trabajos, no alcanza la cantidad de trabajos para la cantidad de gente que hay, ¿cuál es el resultado? Pues que los salarios bajan. Entonces ahí está buena parte de la raíz de la miseria del campo, no tanto en la forma de propiedad. Esos son hechos incuestionables. Lo que yo dijo, en cuestión la interpretación que yo le doy, es que igual la miseria hubiera habido con reforma o sin reforma, y que la reforma por lo menos nos trajo un campo mucho más productivo. Pero repito, es mi opinión. Bueno, aquí esto es lo que ya se había dicho, que iban a quedar en la miseria. Es una imagen, pues, lamentablemente muy realista de los campesinos mexicanos, que pues ni zapatos tienen, muchos de ellos. Y bueno, eso es en cuanto a la reforma. Ahora viene la otra gran crisis, digamos, la última gran crisis que hubo en México hasta pues la presente, porque la del 2008 hubo una crisis por ahí, pero en buena medida fue importada por lo que pasó en Estados Unidos. Esta no, esta fue una crisis autogenerada, nacida aquí, como en buena medida estaba siendo esta crisis hasta que vino el COVID y todavía la terminó de complicar. Bueno, hablemos, diciembre del 94, Salinas de Gortari salía del poder escénico. En diciembre del 94, tú no olvides, eso va a ser diferente, me parece, a partir del actual presidente. Ahora los presidentes mexicanos van a entrar y salir en septiembre. O sea, el próximo presidente de México va a tomar posesión en septiembre, por lo que este presidente en realidad no va a estar 6 años en el poder, sino que va a estar 5 años y meses. Pero bueno, volvemos al pasado. Hasta la actualidad, hasta el año 2018, en México lo que pasaba es que los presidentes tomaban posesión el 1 de diciembre. Entonces, el presidente Ernesto Zedillo, que fue el que ganó las elecciones del 94, el candidato del PRI, fue el último presidente priista antes de Peña Nieto. El último que siguió, antes todos los presidentes siempre eran del PRI, o sea, salía uno y entraba otro, salía uno y todos eran del PRI. Luego más adelante vamos a ver quién fue el que rompió eso. Pero Ernesto Zedillo entonces fue el último de los presidentes priistas en esta línea ininterrumpida. Toma posesión del Estado, toma posesión del gobierno. Se creía que México por una vez en la vida iba a haber cambio de gobierno y no iba a haber crisis. Acuérdate que en las clases anteriores yo te dije cuáles fueron las crisis de México durante los últimos 50 años. 76, 82, 88, 94. ¿Qué tienen en común esos 4 años? Todos fueron cambio de presidente. Se salió un presidente, dejaba el país arruinado, llegaba otro y había que recoger los pedazos del suelo. Luego a su vez el otro lo arruinaba y volvía a pasar lo mismo. Entonces se creía que no, que ahora íbamos a salir y que pues no iba a haber problema, no iba a haber crisis esta vez. Y de repente nos damos cuenta que no. Ernesto Zedillo llega al poder, no sabía él siempre ha dicho que no sabía cómo estaba la situación, y se encuentra con que México debía como 30,000 millones de dólares
en bonos a corto plazo. Una forma de financiarse que tienen los gobiernos es emitir bonos. O sea, digo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Yo, gobierno mexicano, pongo este bono de 10,000 pesos a 3 meses. Si tú me das a mí 8,000, en 3 meses yo te doy 10,000, o sea, vas a ganar 2,000 más. Eso es lo que son, en esencia, esos son los bonos. Entonces, una forma de endeudarse internamente con los habitantes del país que tiene el gobierno. Sin embargo, Salinas de Gortari había inventado un nuevo tipo de bonos, un bono que se denominaba en dólares. O sea, si tú eras un inversor norteamericano o mexicano y tenías dólares, tú comprabas el bono, digamos, en $2,000, y el gobierno, una vez que se venciese el plazo, te pagaba $2,500, por poner un caso, ganabas 500. Entonces, el problema es que pues, en México no tenemos dólares, o sea, solamente los tenemos si la industria y todo eso vende al exterior y más, nosotros no hacemos dólares. Entonces, ese era un problema. Nadie sabía del tamaño de esos bonos, no recuerdo cómo se llamaban, creo que eran los tesobonos, pero no estoy seguro. Esos bonos, pues, denominados en dólares, que había como 30,000 que se vencían, creo que en enero, febrero, o sea, ya empezando el año siguiente. Y en el Banco de México otra vez había habido como 2,000, una cosa así. O sea, no había con qué pagarlos, en pocas palabras. La idea, porque luego Salinas de Gortari dijo que Ernesto Zedillo había provocado la crisis, porque el argumento fue, Ernesto Zedillo le dijo a Salinas de Gortari, es que tú me dejaste a mí la economía sostenida con alfileres. Y Salinas de Gortari le contestó, sí, pero tú se los quitaste. Entonces el argumento de Salinas de Gortari es que lo que había que hacer en esa crisis era seguir emitiendo bonos y pagarle a los que se les iba a vencer el bono con una nueva emisión de bonos. Y seguirles pues pagando y posponiendo el problema, pues. Nada más que Ernesto Zedillo, yo creo que con razón, dijo que el problema es que era demasiada la diferencia. O sea, si tú tienes 2,000 bonos, digo $2,000 o 2,000 millones de dólares y tienes que pagar 32, 35,000, pues ¿cómo le haces? Porque para entonces la gente, estos tipos de cuestiones se filtran de alguna manera al exterior. En esa época el manejo de cuánto dinero había en el Banco de México era secreto de Estado, justamente para evitar que la gente se enterase de estas cosas. Hoy no, hoy día pues, te puedes meter tú a internet, hacer la prueba si quieres, ponle reservas internacionales de México y le pones fecha de esta semana o algo y te va a aparecer la cifra. O sea, el conocimiento es público, de manera, entre otras cosas, para que no vuelva a pasar una situación como esta. El hecho es que Ernest se da cuenta, debemos muchísimo, no tenemos, pues inmediatamente va a correr a pedir un préstamo para poder pagar todo eso. Estados Unidos se lo facilita porque que quebrara el Estado mexicano pues no le conviene a los Estados Unidos y le provoca problemas en su frontera sur, pero como quiera la crisis fue tremenda, el peso se devaluó tremendamente, o sea, estamos hablando que hubo una devaluación de como el 95%, una cosa así. No recuerdo exactamente las cifras, creo que andaba por ahí de 3.50 el dólar, o sea, 3 pesos con 50 centavos, aclarando. Lo que pasa es que en 1993 otras de las reformas que hizo Salinas de Gortari fue crear el llamado nuevo peso, que le quitó 3 ceros a la moneda. O sea, lo que eran algo así como 3,300 pesos por dólar en ese entonces, se convirtieron en 3.30. O sea, en lugar de dar 3,500 pesos por dólar, ahora dabas 3 pesos con 30 centavos. O sea, sencillamente se creó una nueva moneda donde se le recorrió el punto decimal. Entonces, por eso en 1994 la denominación era algo así como 3 pesos con 50 centavos por dólar, algo así, y cayó a 7, luego se fue a 8 y una cosa así. O sea, hubo una devaluación tremenda. Por eso en México la gente de cierta edad, cuando oye hablar de devaluación, se pone a temblar, porque recuerda aquellas devaluaciones, te dije la del 70, de 12.50 a 22.50, luego del 82, de 22.50 en enero ya estábamos en 130 y tantos, 2 años después eran más de 300 y cerramos el sexenio por ahí como 2,800 o 3,000, la verdad no me acuerdo, una pulverización del valor de la moneda, tanta
que luego ya se volvía prácticamente imposible porque ibas al mercado y lo que hoy día, imagínate, compras 600 pesos o una cosa así, si le agregas ese 3 ceros serían 600,000 pesos. Entonces las cajas registradoras ya casi te manejaban en notación científica, su cuenta es de 8 por 3 a la 12, una cosa así, porque, o de 24 a la 12, perdón, porque pues una gran cantidad de ceros, lo que complicaba mucho las transacciones. Ese fue uno de los argumentos para recorrer el punto decimal 3 espacios, para quitarle 3 ceros. Entonces, el peso cae muchísimo, producto de la crisis, es una evaluación tremenda. El país se hunde, el Producto Interno Bruto cayó como 3-4%, o sea, una caída brutal, otra vez la ruina. Y el coraje con Salinas de Gortari es tremendo, porque Salinas de Gortari nos había vendido la idea de que íbamos a ser ya parte del primer mundo. Y resulta que, pues, ¿cuál primer mundo? Sino que regresamos y de trancazo al tercero. Producto de la crisis también, los bancos no estaban bien fondeados, habían sido privatizados y habían sido muy caros, o sea, habían tenido que pagarlos muy caros. Y cuando viene la crisis, pues muchos de ellos, ante la gente que saca su dinero y todo, amenazaban con quebrar. Usted no puede dejar que en una economía quiebren los bancos, porque si quiebran los bancos arrastran a todas las empresas que tienen deudas con ellos en su afán por no querer quebrar. Entonces tiene usted un quebradero tremendo de bancos, o sea, se produce un efecto en cadena, porque cuando hay la noticia, oye, que el banco tal quebró, pues la gente que tiene dinero en el banco va y corre a su banco a sacarlo pues para conservar el dinero y que no se le desaparezca con la quiebra, lo que genera a su vez que ese otro banco que a lo mejor no iba a quebrar, quiebre. Entonces se puso una reacción en cadena que arrastra a las empresas y todo, y que arruina la economía. Entonces por eso nunca nadie puede dejar quebrar los bancos. Si usted deja quebrar los bancos, entonces se viene una crisis que si ya iba a ser grave, ahora se vuelve imposible prácticamente. Así que, ¿qué se hizo? Pues lo que se hizo fue que el gobierno le diera dinero a los bancos para que pudieran cumplir con las obligaciones que tenían. O sea, que la gente que sacaba su dinero encontrase con qué se le pagase. Claro, usted dirá, pues qué padre. Nada más que no vamos a olvidar que el dinero que tiene el gobierno es el dinero que usted y yo le damos. En pocas palabras, los que terminamos pagando eso fuimos nosotros, la gente común y corriente. Eso fue lo que se llamó el FOBAPROA, que luego se llamó IPAP, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, una cosa así. Y así se fondearon los bancos. Por eso, claro, el problema no solamente fue ese, sino que muchos acusaron, y con razón, que ahí hubo muchísima corrupción. Es decir, que a los bancos se les dieron dinero de más y en condiciones demasiado favorables, que pagamos nosotros, insisto. Entonces, que fue un robadero tremendo. Y es cierto que sí, sí hubo eso. Por eso es que el FOBAPROA, que en realidad FOBAPROA se llamó nada más al inicio, luego se llamó IPAP, pero nadie lo conoce como IPAP. Eso es uno de los argumentos que siempre manejó el actual presidente cuando era candidato de oposición para argumentar que pues era una mafia del poder, con un grupo de ladrones, corrupción, lo que en ese aspecto tiene toda la razón. En ese aspecto no hay ninguna duda de lo que dice es cierto, al menos en su gran mayoría. Bueno, ahora, esa fue la crisis, en esencia sí, pero no podemos obviar otros aspectos que tuvieron que ver con la crisis, porque no recuerdo si fue en este grupo, pero si no lo fue, pues ahorita lo digo, no debemos olvidar que política y economía siempre van juntos. Entonces, parte de la debacle económica en tiempos de Salinas de Gortari, el por qué debiéramos 30 y tantos mil dólares y hubiese solamente 2,000, es porque mucha gente sacó el dinero del país. ¿Y por qué lo sacó? Por miedo. Miedo a lo que estaba sucediendo en el país en ese entonces. Y es que ese año de 1994 fue un año terrible. Se suponía que iba a ser el gran año de México porque las negociaciones del TLC se dieron en el 93, se firmaron, se aprobaron y en el acuerdo se estableció que el 1 de enero de 1994 iba a entrar en vigor el TLC. Y con el TLC pues se suponía que México iba a dar un arrancón económico tremendo.
Y resulta que la principal noticia ese 1 de enero no fue entra en vigor el TLC, sino esta que estás viendo en tu pantalla. En Chiapas se levanta un movimiento indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de orientación marxista, o sea, comunista, en pocas palabras, y de repente asalta y toma unos pueblos. Militarmente, los zapatistas no eran una amenaza para el país, pero sí era una muestra de que había un muy elevado porcentaje de gente en este país que era muy pobre, que no estaba contento con la situación social, política y económica, y que ahí había un potencial de rebelión que ellos evidenciaban, sobre todo, la población indígena. El principal mérito que va a tener el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su levantamiento no es los pocos días de combate que hubo y pues la cero amenaza que representó para el Estado mexicano, sino fue poner de manifiesto que en México nadie hablaba del problema de la pobreza de los indios y que eso era uno de los grandes problemas nacionales. Entonces, en lugar de que fuera, te digo, esto de que el TLC, la principal noticia de ese 1 de enero del 94, la principal noticia fue hay guerra en México. Hasta ese entonces nosotros nos creíamos que nos habíamos librado de las guerras, porque si te pones a estudiar historia de nuestros vecinos de Centroamérica, verás que toda la década de los 70s y 80s Centroamérica estuvo en guerra. Hubo guerra en Nicaragua, hubo guerra en El Salvador, hubo guerra en Guatemala, hubo guerra en Honduras. Entonces fue una zona donde la guerra estuvo presente en esta lucha justamente de los desposeídos en contra de la oligarquía dominante. En México nos creíamos que nos habíamos salvado porque pues, aquí no lo hubo. Y cuando ya para principios de los 90s, toda Centroamérica estaba en paz, de repente surge el levantamiento zapatista en México. Perdón. Lo que demuestra que pues la situación social en México estaba muy mal. Entonces, ese fue un elemento de inestabilidad política que marcó que este año pues iba a ser probablemente problemático. Pero lo más problemático vino a los pocos meses. Por primera vez en la historia de México, desde el asesinato de Obregón, si haces un poco de memoria, recordarás que en 1928 Obregón, que ya había sido presidente, y que luego consigue que la Constitución se modifique para volver a ser presidente, se presenta a las elecciones del 28, gana las elecciones, pero nunca llega a ser presidente, porque siendo presidente electo, o sea, antes de tomar posesión, es asesinado por José de León Toral. Bueno, desde 1928 que sucedió esto, hasta 1994, en México no había habido ningún asesinato político de ese nivel. ¿Mm? O sea, en México no ocurría que a los políticos se les asesinase. Luis Donaldo Colosio Murrieta era el candidato del PRI a la presidencia en 1994. Y yo te acabo de decir que todo el mundo sabía que el candidato del PRI era el candidato del gobierno e iba a ser el presidente. No importa cómo sucediese, si era necesario robarse las elecciones, el Estado se las robaba, pero este hombre iba a ser el presidente de México. Y resulta que en un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana, este hombre es asesinado. ¿Hubo un complot oscuro tras la muerte de Colosio? Nadie sabe. Nadie te puede decir con certeza sí o no. Lo único que yo te puedo decir al respecto es que la gente que se ha puesto a estudiar de manera seria, porque hay miles de fojas de la investigación de este caso, todos llegan a la conclusión de que por ningún lado se ve un complot, pero la gente cree que hubo un complot. Y que la gente crea que hubo un complot ya es suficiente para volver este asesinato en algo tan notorio. Si estamos viendo que entonces el candidato, el próximo presidente que haya asesinado, si eso lo sumamos al levantamiento zapatista, el levantamiento zapatista ocurre 1 de enero del 94, y este asesinato ocurre, me parece que en mayo, una cosa así, a los pocos meses,
Pues entonces aquí tenemos lo que asustó a la gente. O sea, la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar con México? Ahora hay guerra en el sureste, ahora mataron al candidato del PRI, cosa que nunca había sucedido. Entonces empieza la gente a sacar su dinero del país, que es lo que luego va a provocar la crisis. O una de las principales razones que luego van a provocar la crisis. ¿Quién fue entonces el que sustituyó a Colosio? Cedillo, el que luego va a ser presidente. Pero a los pocos meses también de haber sido asesinado Colosio, hombre que aparece aquí al lado de Salinas de Gortari se llamaba José Francisco Ruiz Macié, el secretario general del Partido Revolucionario Institucional, o sea, del PRI. O sea, el mero mero del partido del gobierno, para que me entiendas. También es asesinado. Entonces vemos como algo que no sucedía en México, esto de que mataran políticos de alto nivel, pues de repente empieza a pasar y con mucha frecuencia. Guerra, 2 asesinatos políticos de muy alto nivel. Esa inestabilidad política, por supuesto que tuvo consecuencias económicas. Fue una de las principales razones por las cuales la gente se asustó y buscó sacar su dinero del país. ¿Quién mató a Ruiz Macié? A ese hombre sí lo agarraron. Se agarraron al que lo asesinó. No es este que está aquí en la pantalla, sino fue un sicario ahí que habían contratado. Lo agarraron y lo metieron en la cárcel. Por cierto, emparentado, uno de los que participaron, así en lo poco que me acuerdo, el que jaló el gatillo, o sea, el que lo mató, un sicario que le apodaban el Chocorrol, creo, o sea, porque era muy moreno. Y quien lo auxilió a huir fue un policía, que raro en México, un policía de apellido Ávila Camacho, que era sobrino, nieto, algo así, del que aquel Ávila Camacho que fue presidente de México en los 40. Esos fueron los que, digamos, los que cometieron el asesinato. Pero ellos dijeron que quien les había dado el dinero y la orden fue este hombre que está en tu pantalla, Manuel Muñoz Rocha. Este hombre era la clave para descifrar el asesinato de Ruiz Macié y si este tenía algo que ver con el de Colosio. Manuel Muñoz Rocha era un exdiputado, era un diputado federal de la época que fue el vehículo. Él sabía quién le había dado el dinero y quién había dado la orden para el asesinato. Muy probablemente luego se dijo que había sido el hermano de Salinas de Gortari. Lo metieron a la cárcel, de hecho, por eso, pero luego declararon que el juicio no había sido legal y lo soltaron. ¿Qué pasó con este hombre que está en tu pantalla? Nadie sabe. Desapareció. Desde 1994 nadie ha vuelto a saber de él. Es presumible que pues también siguió la ruta que los demás. Esta serie de asesinatos políticos fueron las que, entre otras cosas, ayudaron a provocar la crisis, aparte del mal manejo de las finanzas públicas de Salinas de Gortari, que tampoco hay que decir que todo fue producto solamente de la inestabilidad política, no, también está el elemento de Salinas de Gortari que lo hizo muy mal. Así que aquí tenemos una foto de Cedillo tomando posesión. Si nosotros, los que nos ha tocado vivir toda esta época, hiciéramos una evaluación de cuál fue el mejor presidente del PRI, o que produjo el PRI, desde el que yo recuerdo, Echeverría para acá, pues Cedillo. Cedillo fue un hombre muy serio, que realmente era un notable economista que se encontró con esta situación catastrófica cuando llegó al poder, que tuvo la fortuna de que Estados Unidos le diese un gran préstamo a corto plazo para salir de la crisis, pero él lo hizo bastante bien. A pesar de que fue una crisis tremenda, donde el Producto Interno Bruto cayó contigo como 3-4%, que es muchísimo, ese año de 1995, te repito, la crisis empezó en diciembre del 94, pero los efectos fueron prácticamente todo el 95. Para el año 1997 más o menos ya realmente México había superado y iba otra vez para arriba. Y este hombre logró lo que no había logrado ninguno de los anteriores. Ni Echeverría, ni López Portillo, ni Miguel de la Madrid, ni Salinas de Gortari. Cuando él sale del poder en el año 2000, entrega una economía creciendo al 7%. Claro, el problema es que el crecimiento en todo el sexenio fue poco porque pues, en los primeros 2 años el crecimiento fue negativo.
como 4 en el primero y 1 o 2 en el segundo, y luego el tercero fue como 0, y aunque en la última parte, los últimos 2 años sí se creció bastante, en total si tú ves cuánto creció México esos 6 años fue como un 6-7%, lo que es muy poco para 6 años, pero fue por la situación en la cual se le había dejado. Entonces, Ernesto Cedillo Ponce de León, luego hablaremos del por qué es el que hace la reforma política que ya trae la democracia a México. En ese sentido, sí lo hizo bien. La crisis en México, a diferencia del 82, que nos llevó más de 10 años superarla, fue una crisis de unos 2-3 años, muy fuerte, pero de unos 3 años más o menos. Bueno, con esto termina la clase de hoy. Espero no haber sido demasiado redundante y que te pueda servir esto para contestar la guía. Me estuve basando en las preguntas que tenías que contestar. Aquí termina, fin de la transmisión, termina la clase 3. Tengan buen día.